Hola, hola, muy buenas tardes con todas y todos. A nombre de la Universidad Técnica de Machala y de la Maestría en Comunicación Estratégica Digital y Audiovisual, le damos la más cordial bienvenida a la transmisión del ciclo de webinars Tendencias en Comunicación Estratégica y Audiovisual. Queremos iniciar extendiendo un saludo especial a nuestras autoridades, la doctora María González, directora de posgrado, y al doctor Johnny Pérez Rodríguez, rector de la Universidad Técnica de Machala, quienes con su respaldo fortalecen estos espacios académicos que promueven la innovación, el pensamiento crítico y la calidad de nuestros programas de posgrado. Espérenme un segundito, nada más que tengo aquí un eco. Muy bien, perfecto. Espérenme solo un segundito, que por aquí tengo algo que me está haciendo eco. Perfecto. Este ciclo ha reunido a destacados expertos. Ya este es nuestro último webinar con el que cerramos nuestro ciclo y hemos pasado muchos temas sobre inteligencia artificial, marketing digital, narrativas audiovisuales y comunicación estratégica, afirmando el compromiso de nuestra maestría con la formación continua y la actualización profesional. Tenemos el honor de contar con la participación del doctor Arnau Guifreu Castells, investigador docente y consultor internacional en narrativas interactivas, transmedia y comunicación digital, con una amplia trayectoria académica y proyectos desarrollados no solo en España, sino también en América Latina. Él ha trabajado mucho en Colombia y en muchas universidades, también incluso aquí en Ecuador. Su trabajo se centra en el diseño de experiencias narrativas que integran múltiples plataformas y tecnologías emergentes para conectar con las audiencias de nuevas formas. El doctor Freud nos va a compartir el tema de narrativas multiplataforma, contar historias que viajan por todos los medios. Sin más, vamos a darle la bienvenida al doctor Arnau. Hola Arnau, ¿cómo Hola, estás? Un gusto saludarte. hola. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, te escuchamos perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, y también a las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, de Ecuador, por esta invitación y por este webinar y mucha suerte en toda esta consecución, ¿no? Y la primera edición de esta maestría que suena tan apasionante, ¿no? Realmente y que se pueda realmente lograr en breve. Así es. Excelente, Arnau. Recordarles también a todos los que están conectados, como este es nuestro último webinar, al final vamos a tener algunas sorpresas, vamos a hacer algunas preguntas, a ver si han estado atentos, ya que vamos a entregar también certificados de participación y también vamos a habilitarles unas licencias de inteligencia artificial que vamos a entregarlas a través del programa de maestría en comunicación estratégica digital. Así que estén atentos, conectados a todo lo que va a decir Arnau y también vamos a hacer algunas preguntas alrededor del tema de la maestría. Así que no te quito más tiempo, Arnau. De mi parte, pues, te dejo el escenario. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer, este ciclo de webinars es breve y dicen que, sí, que lo bueno, ¿no? Si es breve, dos veces bueno. Por tanto, va a ser intenso, pero en este sentido, yo les quería proponer un poquito como un abrebocas, como una especie como de introducción, ¿no? Como una primera aproximación, digamos, a lo que hablaremos también a lo largo de la asignatura, que hablaríamos de la mezcla entre narrativas, ¿no? Narrativas y la realidad actual, y también cómo se expanden estas narrativas, ¿no? Cómo se bifurcan, cómo se disipan, cómo de alguna manera abarcan otras plataformas donde evidentemente estamos hablando de un usuario barra espectador barra interactor con cierta agencia, ¿no? Cierto poder de decisión
y básicamente pues esto lleva a otro nivel todo lo que es la comunicación tradicional, a la que ya hace años que hemos entrado en este nivel, o web 2.0, que ya estamos en el 3.0, y con la llegada de la inteligencia artificial generativa pues ya no sabemos en qué número estamos en realidad, ¿no? En cualquier caso, lo que me interesa hablar en este espacio de 20 minutos aproximadamente es básicamente sobre lo que más me apasiona, básicamente, que es esta especie de relación entre la narrativa y la realidad, ¿no? De alguna manera nos encontramos ante una realidad concreta y ante una narrativa, y estas dos palabras, de alguna manera, hoy en día en los medios de comunicación son muy importantes y son más importantes de lo que nos imaginábamos. Por ejemplo, incluso más allá de los medios de comunicación, para ciertas acreditaciones de universidad en España, por ejemplo, en otros países, ya no básicamente es único, ¿no?, el requisito de tener, digamos, evidencias, ¿no?, o de alguna manera cuestiones que serían básicamente cuantitativas, ¿no?, de suma, de méritos, por ejemplo, sino también cualitativas, ¿no?, de la calidad de esa docencia o de esa investigación o de esa producción, que serían cualitativas. Entonces, en esa cualitativa, ¿no?, en ese estudio o métodos cualitativos, es cuando entra en realidad, nunca más bien dicho, la narrativa. ¿Sí? La historia que explicamos, básicamente, porque todo es contar una historia en realidad. Desde los albores de la humanidad, pues siempre hemos contado historias alrededor del fuego, por ejemplo, historias orales, ¿no?, historias a través del teatro, a través de los títeres. Hay muchos medios, y ahora estamos en unos medios que llamamos o denominamos digitales. Entonces, en esas historias, un poco la bienvenida de hoy de este webinar, como abrebocas de lo que será la asignatura, que esperemos que sea una asignatura apasionante para los inscritos e inscritas a esta nueva maestría tan interesante de la Universidad de Machala. Les voy a compartir, si me permiten, una breve presentación que he preparado para esta ocasión y que a veces uso para como introducir de manera muy visual esta bienvenida a la realidad, de alguna manera, ¿no?, a la realidad de esta asignatura, pero también a la realidad actual, una realidad muy compleja, con diferentes capas, que cuando hablamos básicamente de narrativa, pues estamos hablando de entrada de una serie de géneros, de discursos y de narrativas que podríamos resumir de manera muy básica, sin entrar en profundización, muy extrema, digamos, ¿no?, en un contexto donde podríamos decir o contar de entrada que existiría una serie de géneros muy grandes, ¿no?, de paraguas, de macrogéneros, que serían básicamente la ficción. Estamos construyendo alguna cosa desde cero a través de actores, de 3 actos narrativos, etcétera, cómo se constituyó un poquito el concepto de narrativa, básicamente ya desde Aristóteles, ¿no?, desde la poética y la retórica de Aristóteles hasta otros autores más contemporáneos quizás, y otro gran bloque también que se erigiría, ¿no?, por antonomasia, en contraposición a la ficción, que es la no ficción, ¿sí?, o ese ámbito de lo real, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos dos bloques son interesantes de per se y encontraríamos varias formas de expresión narrativas, ¿no?, que sería un poquito también el formato que le pondríamos, ¿no? Si entendemos una narrativa como una especie de mezcla, ¿no?, o una historia como una especie de mezcla entre una narrativa, entre una historia que se explica y un formato, pues aquí tendríamos básicamente la manera que tenemos de explicar historias. Una ficción respondería más a una construcción argumentativa a través de un argumento, pero que se ha creado desde cero, imaginativo, ¿no?, el reino de la imaginación. En cambio, la no ficción vendría más, no sería tanto una imaginación, sino una representación, que también puede tener vórtices con la imaginación, pero sería una representación de la realidad más bien. Y en esa especie de mezcla, ¿no?, de mezcla de aguas, de alguna manera, encontraríamos un terreno muy fértil, ¿no?, que habría un tipo de narrativa que sería más quizá experimental, artística, ensayística, ¿no?, más cercana quizá al ámbito del arte, que también ya la llamaríamos como una narrativa híbrida, que es una narrativa muy interesante y que no tiene un 100% de pureza, digamos, de ficción y no ficción, sino que es una mezcla de esto, ¿no? Y ahí radica su gracia, ¿no? Y es ahí donde se pueden hacer también experimentos muy interesantes desde mi punto de vista en este momento a nivel de narrativa, ¿no? De alguna manera, si avanzamos un poco en estos dos grandes bloques que en realidad convergen en un tercero, que es el nivel híbrido, ¿no?, el nivel donde encontramos también lo multiplataforma, la expansión a través de diferentes canales, a través de diferentes medios, básicamente, nos encontramos también en un esquema que no entraremos en profundidad, pero que veremos durante el curso, ¿no?, con mucha profundidad, del dónde estamos, ¿no?, dónde nos ubicamos. Haremos como un repaso básicamente a los dos grandes bloques, ¿no?, como a partir de la historia del cine,
no iremos mucho más atrás, porque si no nos perderíamos en los albores una vez más de la humanidad y nos tendríamos que ir a lo mejor 13 millones, ¿no? 800 años, ¿no? Atrás, y eso no da para el curso. Pero en realidad veríamos toda esta evolución, ¿no? De esta primera ola del lenguaje lineal con un modelo más audiovisual a partir del siglo XX aproximadamente, lo que es el invento de los hermanos Lumière, 1895, el 28 de diciembre, básicamente, como ya saben, el nacimiento del cine. Y después pasaríamos básicamente también a entender un poco que en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, se desarrollan otros tipos de formatos, ¿no? Otros tipos de avenidas, como es lo interactivo, lo transmedial o lo inmersivo e incluso hoy en día lo generativo. ¿Qué significan esas palabras, ¿no? ¿En qué revoluciones nos hemos visto como a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las ciencias de la comunicación? Pues en una revolución digital en los 90, donde todo pasa a ser básicamente de lo que llamamos o entendemos como analógico, una analogía, una copia de la realidad, un pintor pinta a través de un soporte físico, un lienzo, lo que ve, a lo digital, a ceros y unos básicamente que convergen en un procesador de ordenador y se puede representar cualquier tipo de cosa, ¿no? Eso es una gran representación, pero también es una gran revolución en los 90, ¿no? Esta transformación del analógico a lo digital que permite una variedad de copias, por ejemplo, del original sin pérdida, ¿no? Cosa que antes en lo analógico pues siempre teníamos un poco o bastante pérdida, ¿no? Y evidentemente lo transmedial, que es la expansión a través de diferentes canales y plataformas, como ya ha hecho, como comentan grandes expertos, ¿no? Como Jenkins o Scolari, básicamente ya se ha hecho de alguna manera en la religión, ¿no? Explicar un mismo concepto, una misma historia, pues desde muchos medios y plataformas o en la publicidad, por ejemplo. Y llegaríamos quizá a la revolución más actual, la virtual, en esta tercera ola que denomino inmersivo generativo, donde ya estamos dentro de los ambientes, no hemos entrado, ¿no? En tres dimensiones, en lo virtual, platós virtuales, todo el concepto de inmersivo, sí, laboratorios también, XR, ¿no? Extended Reality, básicamente, que es súper interesante, es lo que realmente ahora mismo hay mucho en desarrollo y mucho en juego, ¿no? Todas las tecnologías de la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no? De alguna manera todo ese continuo que hay básicamente de realidades inmersivas y obviamente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Toda la generación a través de algoritmos y a través de alimentar, ¿no? A los computadores y todo esto. Todo esto nos da un esquema o nos da un panorama, nos lleva a un sitio realmente donde la idea un poquito también es analizar la realidad, analizar narrativas y discursos de la realidad partiendo de este esquema, partiendo de esta visión que vamos a dar durante el curso, porque tenemos bastantes horas y en ese sentido podemos ser generosos con este espacio para comprender la historia, ¿no? De los medios de comunicación y de la imagen en movimiento, que vendría a ser un poquito como el lenguaje que utilizamos, ¿no? Desde el principio, cuando uno aprende un poco el lenguaje, pues no sé, al hablar catalán, por ejemplo, español, inglés, italiano, uno aprende las bases, ¿no? Los básicos, ¿no? La primaria de ese lenguaje y después estructuras más complejas. Pues aquí haremos lo mismo, empezaremos desde lo básico, las bases, e iremos entrando como pelando capas de cebolla hacia lo que son los géneros y formatos del ámbito específico, ¿no? Que serían las narrativas de no ficción. Las narrativas de no ficción, básicamente, las historias, los discursos de no ficción, evidentemente habría unos discursos que serían más prominentes, más emblemáticos, ¿no? más fuertes, más dominantes, que los tienen en esta diapositiva en rojo, como el documental o el periodismo, que se necesitan de manera muy interesante el maridaje, que ya lo explicaríamos, pero también, cuidado, muchos otros tipos de narrativas como la museística, los ensayos, ¿no? La historiografía, otros formatos, ¿no? Cualquier guía o cualquier, por ejemplo, guía, por ejemplo, de turismo, de cocina, ya son guías que también están en la narrativa, ¿no? Explican historias de lugares que fueron descubiertos antaño, nos vamos también a la historia, ¿no? A la historiografía, por ejemplo, cuando vamos a conocer sitios o espacios estamos entrando ya en la antropología de ese lugar, en la etnografía. Y cuidado porque aquí hay una palabra muy importante que quizá no sería una narrativa como tal, la educación sería más pues un tipo de ámbito específico muy importante, pero donde ahora al final del webinar también daremos como una clave para entender por qué es tan importante en esta especie de limitación del campo de las narrativas de no ficción el ámbito de la educación. En cualquier caso, estos géneros y formatos y discursos de las narrativas de no ficción se expresan a través de una serie de formas de representación o de expresión narrativa, ¿no? Como básicamente sería la del cine, el audiovisual, que nace, como hemos comentado antes, en 1895, pero también, evidentemente, desde lo interactivo, ¿no? La llegada de Internet en los años 90, la World Wide Web, las grandes franquicias también, y como no, en Latinoamérica, cuidado, toda la no ficción transmedia, que digamos un poquito que por arriba realmente está
un poquito más en la financiación, ¿no? Por eso ha habido grandes franquicias transmedia, pues desde Harry Potter, ¿no? Star Wars, etcétera. Pero abajo es donde hay también los que trabajamos un poco, como decimos en Latinoamérica, con las uñas, sin nada, pero también han salido muchos discursos, quizá no con el presupuesto de las grandes franquicias de ficción, pero narrativas transmedia muy interesantes realmente, de documentales, periodismo transmedia de gran calado en Latinoamérica, ¿no? Y sigue vivo esto, que esto es lo interesante, ¿no? En Ecuador realmente es un mercado muy incipiente, una industria muy incipiente, pero que realmente a través de universidades como la que hoy vamos a dar esta maestría en unos días y otras, pues va ganando terreno, ¿no? Afortunadamente. Y finalmente lo inmersivo, que es donde estamos ahora. No me he atrevido ni a poner aquí la inteligencia artificial generativa, lo generativo, porque es una cosa que aún no domino y no oso hablar en profundidad, pero evidentemente estamos investigando, estamos en ello y deja una impronta brutal en todos los campos y medios que atraviesa, ¿no? Lo generativo, ¿de acuerdo? Pero esto nos da como una combinación que yo creo que es muy interesante, como una combinación que de alguna manera lo podríamos llamar un match, ¿no? Y que es un poquito también lo que intentaremos extraer en esta asignatura de la maestría, que es intentar también a los estudiantes, ¿no? O a las personas interesadas en cursar, en estudiar, en aprender, en actualizarse, en definitiva, porque quien no está actualizado, pues no puede, no tiene el conocimiento quizá o las herramientas o la intuición para saber qué vendrá, qué se va a imponer, qué estará, en qué liga va a jugar de alguna manera, pues áreas específicas poner encima de la mesa en comunicación a las que me he dedicado, como la producción y la investigación y formación, también discursos y narrativas de no ficción o realidad, como el documental, periodismo, lo que ya hemos comentado, y diferentes formas de expresión. De momento nos centraremos en estas, en el curso, pero sí que intentar establecer una serie como de encaje, ¿no? De match. Pues yo hace años, por ejemplo, en mi primera tesis doctoral, lo que hice fue, me interesaba mucho la investigación en documental y ver cómo el audiovisual y lo interactivo se encontraban para explicar historias en el documental web o en el documental interactivo, ¿no? Una gran familia que contemplaría otras subfamilias, ¿no? Y investigué, pues, y en 2013 pues, pude presentar un trabajo humilde, pero interesante sobre el documental interactivo, ¿no? Cogí investigación, documental y audiovisual. Y esta es un poquito la lógica también, ¿no? De que cuanto más rápido nos ubiquemos y tengamos el mapa, la cartografía de todas las posibilidades que hay, ¿no? Ahora imaginaros, por ejemplo, que mezclamos, ¿no? Que mezclamos básicamente y decimos, pues realmente si hacemos un cubo, ¿no? O hacemos como una matriz, aquí hay muchas combinaciones. Solamente en estas 12 variables que tenéis, 3 de área específica, 4 o 5 de no ficción realidad, que hay muchas más, y formas de expresión, dejando aparte lo generativo por el momento, tenemos una matriz casi de más de 50, 100 posibilidades de combinación, ¿no? Entonces, es muy interesante también en las narrativas de no ficción ver esto. Y ya para ir cerrando, ¿por qué las narrativas de no ficción? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿No? ¿Por qué es importante trabajar también en narrativas multiplataforma, pero sobre todo en esta especie como de enclave entre la realidad y la narrativa, ¿no? Es un poquito también como había titulado esta charla, ¿no? La mezcla entre realidad, narrativa, lo multiplataforma, ¿no? Pero en realidad el subtítulo era Aprender a contar historias en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque realmente lo que daremos también en este curso, en este módulo, es herramientas para contar historias, para lo que se llama en inglés el storytelling, la narrativa, en definitiva. Y porque en este campo de narrativas y realidad hay como tres, por decir tres, por seleccionar tres, en un webinar de 20 minutos, pero podríamos decir 30 o 300, razones, ¿no? O aplicaciones, ¿no? O las narrativas de no ficción podrían ayudar o serían clave en tres aspectos. Como comentaba antes, en el cambio de rumbo de la educación, eso es muy importante, porque las narrativas de no ficción aportan historia, aportarían storytelling, y la educación a nuestros jóvenes realmente ya no se conforman con una clase magistral o con formas tradicionales, digamos, de lo que es la estructura jerárquica del aula, el profesor, los alumnos abajo, mirando la visión casi en contrapicado, la superioridad unidireccional del que sabe. Eso ya no funciona. Entonces, en este cambio de rumbo que nos guste o no la educación está tomando, y ha tomado de alguna manera, entran teorías muy interesantes del lenguaje, por ejemplo, que vienen del constructivismo, ¿no? También, pero sobre todo, ¿no? Del learning by doing, ¿no? De design thinking, de metodologías innovadoras, pero sobre todo también del aprendizaje basado en retos, ¿no? O basado en proyectos, el denominado challenge-based learning, ¿no? En inglés, por ejemplo. Entonces, en todo este nuevo
paradigma que se está generando en la educación, que entran muchas variables, repito, y ahora no es la idea entrar, sí que creo personalmente que las narrativas de no ficción tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar a la hora de generar discurso, a la hora de crear clases que sean historias, que sean viajes, que sean navegaciones. A eso me refiero, ¿no? Por no decir la segunda variable, que es el periodismo, ¿no? Cómo las narrativas de no ficción o uno de sus grandes discursos, ¿no? Como el periodismo, se enfrentan también a una época entre verdad, cómo se discierne, ¿no? La verdad y la desinformación, por ejemplo, ¿no? Cómo separamos lo real de lo que no lo es, ¿no? Como a veces algunos creen tener la verdad, ¿qué es la verdad? Es decir, también entraríamos, ¿no?, en el modelo ontológico de qué es la verdad, si es que existe la verdad, ¿no? Pero hay diferentes verdades, hay diferentes visiones, pero en esta verdad o veracidad de un hecho, una cosa son los hechos, que dice el periodismo, y otra cosa son las opiniones. Por tanto, los hechos son los hechos, y contra estos hechos, pues no valen de alguna manera las opiniones o los argumentos, porque son los hechos, ¿no? Que es un poquito la frase latina, ¿no? De contrafactum, ¿no? Contra la realidad, non valet argumentum, no valen los argumentos, no vale de alguna manera las mentiras, ¿no? Porque los hechos son los que son. De eso también trabajaremos, de eso también trataremos. Y finalmente, si hemos empezado en la educación y ahora estamos en el periodismo, el otro gran narrativa, digamos, poniendo entre duda la educación, pero periodismo clarísimo, otra gran narrativa importante, emblemática, es el documental. Y aquí estamos ya en una capa de representación y reflexión sobre la realidad que también es muy importante, ¿no? ¿Cómo es esta realidad? ¿Cómo se explica? ¿Cómo nos llega? ¿No la entendemos con datos, sobre todo con noticias, o necesitamos realmente de narrativa y de estructuras de storytelling, ¿no? Que es lo que le aporta al documental a la vez el periodismo, y el periodismo además le aporta datos verídicos al documental. Entonces aquí se teje toda una especie como de telar muy interesante de juego de entrada que os propongo entre educación, periodismo y documental, por ejemplo, ¿no? En que se pueden realmente encontrar similitudes, sitios de encaje y realmente momentos realmente en que encontramos como intersecciones, que es un poquito lo que nos interesa explorar, ¿no? En definitiva, así como os daba la bienvenida a la realidad al principio en este webinar, ahora me despido con esta imagen de la primera película denominada documental, ¿no? El gran teórico, digamos, ¿no? del documental en ese momento, ¿no? Una película de Robert Flaherty, básicamente, ¿no? Nanook el Esquimal, y John Grierson dijo de esta película que tenía un valor documental, como Moana, la segunda que hizo Flaherty, ¿no? Y que era el primer considerado documental, que él definía como el tratamiento creativo de la realidad, ¿no? Y ha quedado como digamos, la frase más definitoria quizá, o más aceptada por la academia, ¿no? Como la definición de documental, que es una frase y una acepción muy abierta, como veis, ¿no? Pero en definitiva lo que quería explicar un poco hoy o poner sobre la mesa es que todo esto lo vamos a ver también, como os comentaba, durante el curso. Será una semillita, pero todo esto evidentemente lo habéis podido ver en diferentes enlaces que os hemos ido pasando durante esta sesión, a mi página web personal, agifreu.com, también a un enlace de LinkedIn o también básicamente al perfil de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde tengo el honor de ser profesor de esta prestigiosa universidad, y básicamente pues un portal muy importante que condensa todo el currículum y las producciones y todo lo que podéis encontrar ahí en el portal de Recerca, ¿no? En el portal de investigación. Finalmente, avanzaros también una cosa que es interesante, que a lo largo de este año pues no se va a dar aún, pero a principios del año podéis contar que sí, que es que todo esto se va a traducir en una segunda tesis doctoral, en un trabajo doctoral de índole, en realidad, muy centrado en la academia y en cómo también la educación, a nivel de modelo, de alguna manera, educativo, didáctico, se puede mejorar o transformar o implementar, se pueden, ¿no?, implementar y transformar y utilizar estrategias de las narrativas de no ficción, ¿no?, en este contexto específico que es lo educativo, ¿no? Entonces, todo esto se convertirá también en un documento escrito, en esta tesis doctoral como informe, como libro, y evidentemente podréis acceder a él en pocos meses, calculo yo, y también será un material interesante, pedagógico y que aportaremos y utilizaremos durante el curso, que ya podremos utilizar como material abierto y evidentemente en la línea del Open Access, ¿no? Que todo el mundo tenga realmente acceso al conocimiento, que menos que eso, ¿no? Cuando realmente hoy en día, pues evidentemente tenemos que pagar por muchas cosas, pero por lo menos que el conocimiento, una gran parte de él, sea accesible a toda la población. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora abrimos una ronda también si ha habido preguntas, alguna duda, alguna cuestión, algún comentario, alguna valoración, siempre constructiva. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Arnau. Realmente muy interesante cómo nos has contado pues un poco sobre
esta evolución que ha existido en cuanto a las narrativas, ¿no? Y justamente había una pregunta que nos hacían por aquí por interno, era un poco de que cómo cambia el rol del creador y del espectador en estos últimos tiempos, ¿no? En lo que va de la mano el tema de la inteligencia artificial, cómo ha trastocado muchas áreas, ¿no? Creo que es de mucho interés de diferentes roles, de que ahora se habla un tema de co-creación, ¿no? Incluso hablar desde una co-creación narrativa, ¿no? ¿Qué opinas tú un poco sobre esto? Es muy interesante el debate y te diría, os diría que realmente quizá la co-creación siempre ha sido, porque cuando hacemos un proyecto colaborativo estamos co-creando con diferentes capas, ¿no? Ha habido momentos en la co-creación que ha colaborado, por ejemplo, el National Film Board de Canadá con comunidades, con indígenas, con tribus, y han hecho cosas conjuntas, ¿no? Se les da una formación, una alfabetización y co-crean, colaboran, ¿no? Eso ya se ha dado a lo largo de la historia, especialmente del documental y de la no ficción y del periodismo. Lo que sucede ahora es que esta co-creación entre humanos se sigue desarrollando en proyectos colaborativos, educativos, etcétera, pero también entra la máquina, ¿no? Entra los algoritmos y entran los procesadores a co-crear con el humano, ¿no? Y creo que más allá de ser un gran problema, que puede serlo en determinados trabajos, creo que también puede ser muy interesante, ¿no? Y lo veíamos en el rol hace poco del periodismo, ¿no? Uno de los grandes discursos de la no ficción, ¿no? De las narrativas de no ficción. El periodismo se acabó, el periodismo está muerto, el periodismo ya está, ya no hay periodistas porque la IA lo va a hacer todo. La IA cada vez puede hacer más cosas generativamente, evidentemente, pero el rol del periodista es más importante que nunca contra la desinformación y necesitamos más periodistas que nunca, veraces, honorables y en el sentido justos con la realidad y la veracidad y para luchar contra la desinformación que hace mucho daño. Por tanto, es un ejemplo, ¿no?, de cómo la IA pues, puede perjudicar a algunos sitios de trabajo, pero siempre hay cosas buenas que va a aportar en este campo de la co-creación y evidentemente siempre pues, en el periodismo con la citación de la fuente y yendo siempre al origen, ¿no?, de la noticia o de lo que sea para verificar. Pero con eso controlado realmente las posibilidades son inmensas. Así es. Y justo aquí también, Hugo nos plantea una pregunta, dice que, ¿qué papel juegan las narrativas visuales, como son los videos y las redes sociales, en la creación de confianza y conexión emocional con las audiencias, ¿no? Que hoy en día se habla mucho de esos temas de generar comunidad y la comunidad a través de la confianza que pueda sentir para que esa comunidad crezca, ¿no? Sí, no soy muy especialista en esto, pero sí que he podido hacer algunos artículos porque colaboro también con la Universidad del Perú, la Universidad del Perú de Ciencias Aplicadas, la UPC, y hemos trabajado bastante también el papel, publicando con ellos, de los streamers, sobre todo, ¿no? Y creadores de contenido, ¿no? Y cómo necesitan ganarse esa confianza de alguna manera, ¿no? A través de videos, streams, etcétera. Yo creo que eso es fundamental y creo que el mundo de hoy, más allá de interactividad y más allá de multiplataforma, que todo esto ya convive, ya se ha normalizado, está mucho en la potencia del video, en la capacidad del video. Pero no es lo mismo aparecer en un video y dar un discurso, que en un streamer puede funcionar muy bien porque ya ha ganado la confianza, como en saber explicar bien anécdotas, construir historias, llegar, porque al usuario, al comprador, al interactor se le llega a través de emociones. Y las emociones se construyen a través de historias. Y evidentemente ahí se genera una empatía, que es cuando realmente conectamos con la audiencia, ¿no? Cuando nos ven que somos realmente esa palabra que tanto nos asusta, pero que es ser auténtico, ¿no? Ser real y no estar vendiendo humo, sino que lo que dices, pues lo cumples y crees en ello, ¿no? De manera pasional. Eso es una de las palabras clave en este mundo de las narrativas y las redes sociales, ¿no? Intentar ser auténtico, pero desde el corazón, no desde la ficción o de querer vender producto, ¿no? Así es, sí. Justamente también nos hacen llegar aquí una pregunta sobre, y que incluso también a mí me genera un poco de inquietud, ¿no? El tema de las narrativas inmersivas, ¿no? Bueno, no sé, pero por lo menos aquí en Ecuador, en el tema del periodismo inmersivo, o sea, hace muchos años cuando apareció el tema de lo inmersivo, ¿no? Fue como un boom que hubo, pero no sé si es que o aquí en Ecuador o en Latinoamérica no logró despegar mucho el tema inmersivo, no sé, en Europa, pero ¿cómo ves tú el tema de las narrativas inmersivas? ¿Siguen aún vigentes? ¿Tienen mayor presencia? ¿O hacia dónde se va esta tendencia en cuanto al tema inmersivo, interactivo, en cuanto a las narrativas?
Yo he tenido mis reservas porque yo me especialicé mucho en lo audiovisual, en lo interactivo y en lo transmedial. Y después vino como una ola en lo que lo inmersivo parecía arrasar con todo Ajá, y acabar con las formas anteriores, ¿no? Incluso con el audiovisual, que también se dijo en el momento del sí, interactivo, ¿no? El interactivo va a sustituir. Yo pienso realmente que nada va a sustituir el audiovisual, nada. El audiovisual funciona muy bien, han encontrado la fórmula y es como los videojuegos en la ficción. No va a sustituir nada los videojuegos, ni el largometraje, ni el corto de ficción, porque con un flujo no funcionan. Funciona el videojuego porque ha sido creado y ha sabido generar esa empatía y esa conexión con el usuario, con el gamer, ¿no? O la gamer. Pero en ese sentido, yo sí que ayer, por ejemplo, con un grupo de la Autónoma de diferentes facultades, fuimos a Barcelona a visitar diferentes hubs, ¿no? O diferentes espacios de realidad inmersiva, con una inversión muy elevada, ¿vale? Una que se llama Palo Alto XR, Laboratorio Lab XR de Palo Alto. No nos confundamos porque el nombre es de California y es de Estados Unidos, pero quiere emular un poquito eso. Es un lugar espectacular en Poblenou, en Barcelona, que es la zona industrial del 22 Arroba, la zona más tecnológica del sur de Europa. Y es un espacio brutal lleno de espacios en el piso de trackers con 20 gafas que tienen y muchas cosas. Una sala, es que cerca de ahí hay un espacio que se llama El Ideal, que es una sala gigante de Barcelona de espacios inmersivos, que se han hecho Klim, Van Gogh, muchas cosas que también están muy de moda, ¿no? Todo lo que es no diría tanto el museo o el teatro, pero sí las salas, ¿no? Inmersivas en el mundo del arte, por ejemplo. Y después nos fuimos también a una universidad que se llama la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que es un modelo virtual que también tienen una estructura de laboratorios fantástica, ¿no? Por ejemplo, aparte de lo que estamos haciendo en la Autónoma, por ejemplo. Entonces, tengo mis reservas sobre lo inmersivo porque es muy costosa aún y muy difícil toda la parafernalia, las gafas, comprárselas, el manejo claro, del formato, pero sí que estoy convencido que no solamente nos estamos basando en gafas, cuidado. Lo inmersivo es, como decía, es realidad aumentada con el Aurasma, con el celular, de manera muy sencilla, es realidad mixta, es una fotografía panorámica en 3D, es un vídeo 360, la aplicación es gigante y cuando se ensamble con la IA generativa, que ya están ensamblándose a través de programas como Unity, como el 3D, el Engine, ¿no? El Real Engine, por ejemplo, Unreal Engine, perdón, el ensamblaje va a ser algo realmente que ya estamos en ello, ¿no? En el sentido, yo creo que sí, yo creo que lo inmersivo ha llegado para quedarse porque tiene una calidad que a veces lo audiovisual o lo interactivo, lo transmedial no han logrado, que es el grado de impacto, ¿no? El grado de impacto como si yo estuviera ahí, que se llama en la investigación, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando entras ahí ya es un momento que en la educación, por ejemplo, eso te permite pues, hacer una clase virtual, superar incluso a nivel médico fobias. Tienen muchas aplicaciones que van más allá de simplemente contar una historia, pero que la estás contando igual, porque estás en un sitio así. que tienes claustrofobia y te pasa algún suceso y te pone tal y con gafas, pero que te está pasando una historia como en ese periodismo inmersivo de Noni de la Peña, ¿no? Que fue un poquito el precursor de todas las historias que han habido desde la Universidad del Sur de USC, ¿no? De California. Noni de la Peña es como la gran creadora, ¿no? Mujer, afortunadamente, la gran creadora del periodismo inmersivo, ¿no? La matriarca de esto realmente, pero yo creo que evidentemente en Latinoamérica aún no han faltado medios y financiación, que es fundamental. Estamos hablando de Y- inversiones en Barcelona de 3-4 millones de euros. Eso para los que somos medio latinoamericanos también es ciencia ficción. Pero todo poco a poco va llegando y hay universidades también, por ejemplo, en Ecuador, que tienen muchos recursos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, y topaste un tema también que me parece muy interesante en el tema educativo, ¿no? Es innegable, pues, que el tema multimedia, audiovisual, pues, y hoy en día la tendencia justamente engancha más o atrapa más a estas nuevas generaciones. Este, Incluso los shorts, ¿no? Los videos cortos cada vez se viralizan más, tienen más atención de las audiencias. ¿Cómo nosotros, o en el ámbito de la educación, cómo podemos aprovechar estos formatos que van surgiendo, estos cortos en cuanto a las narrativas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues yo, honestamente, creo que no tienen tanto que ver con los formatos cortos de video, que es verdad que como formato de producción hay que usarlos y hay que producirlos, pero no en el sentido de visualizarlos, sino de hacerlos a los alumnos, ¿no? Llevarlos en lógicas transmedia al aula, pero sobre todo lo veo mucho con aprendizajes que están muy centrados básicamente, en los retos, en los proyectos, en los problemas, ¿no?
plantear el aula como algo práctico, que el aula deje de ser una fila detrás de otra, sino que sea modular. Esto es muy bonita la teoría, pero hay que cambiar las mesas, que se puede generar como un espacio lúdico abierto, ¿no? Creativo para el alumno y que se tenga que involucrar en equipos, en gestión. Estamos hablando de alguna manera en involucrar al alumno desde el día uno en el diseño proyectual, en el diseño de proyectos, porque el alumno ve esa clase que ya estas 3 horas, que eso es inaguantable para cualquier persona que está acostumbrado a no parar de ver vídeos cortos, por tanto su lógica y su capacidad de focalización en una cuestión, digamos, de un foco de un video o de algo son muy pocos segundos, esa capacidad de concentración. Entonces estamos hablando que pones de alguna manera al alumno delante de una tarima con un profesor y algo estático 3 horas. Eso, evidentemente, si el profesor sabe manejar eso y te involucra y te pregunta y hay un juego y usa vídeos, ¿no? Y usa webs y tal, se puede sobrellevar. Pero la idea es que los alumnos también ya casi creen su propia clase a través de una serie de atributos que les demos, se la generen y tú hagas un poquito como profesor casi de acompañante o del conductor del autobús, pero no en ese sentido tradicional, ¿no? Entonces, esas teorías yo las estoy aprendiendo en la Autónoma, me las están enseñando realmente desde la Facultad de Educación, desde la Facultad de Comunicación y realmente funcionan muy bien. Y es que ya no hay, o sea, no hay duda para el cambio realmente. Ya no es que podamos o no cambiar, es que creo, no soy educador, es decir, no soy profesor, no soy maestro, soy profesor pero de universidad, no he estudiado materias didácticas, pero llevo 20 años, digamos, trabajando en clases con proyectos, haciendo proyectos con alumnos y enseñando por proyectos, navegando proyectos, enseñando las entrañas de los proyectos en algo muy práctico, aunque también bebe la teoría, pero básica. Y me he dado cuenta que el alumno ya literalmente no aguanta, no soporta las clases o las materias teóricas. Hay que transformarlas de alguna manera y la universidad del siglo XXI y XXII tiene que ser en base a aprendizaje basado en proyectos, retos y problemas. Si no, no creo que vaya a sobrevivir el concepto como entendemos de universidad tradicional. Así es, muy bien. Y por último, pues, ¿cómo ves tú el tema de estos cambios, ¿no? En cuanto incluso hasta en los software, ¿no? A veces conversamos con colegas, pues, no sé tú, pero yo vengo de algunos, pasando de algunas casas comerciales de software, Sony, Avid, Adobe, ¿no? Y cada vez es como, bueno, hay unos que llevan la corona, han llevado por muchos tiempos, pero están comenzando a surgir nuevas plataformas, claro, y más nativas hacia los aplicativos, ¿no? Por justamente esta nueva generación, nueva tendencia de que quizás ya no usan mucho el ordenador y el computador, son más nativos hacia lo touch y lo digital, y las plataformas o las grandes industrias están entendiendo estos cambios y comienzan a adaptar todo su software, toda su ingeniería de software hacia algo más ágil y más en tendencia hacia lo aplicativo. ¿Cómo ves tú el futuro sobre esa tendencia, no? ¿Se mantendrá o será solo momentánea? ¿Regresaremos otra vez al software con el computador, el ordenador, y las herramientas abrumadoras, que necesitas 3 pantallas para poner todos los menús? ¿Cómo ves tú esa tendencia? No lo sé, no soy futurólogo, pero lo que sí sé es que realmente lo áptico que llamamos, es decir, como esa película Minority Report, pues al final, evidentemente, las pantallas no serán ni físicas, a lo mejor serán hologramas realmente, y creo que cada vez vamos hacia un dispositivo más pequeño, más portátil, más, como decía McLuhan, ¿no? Más extensión del ser humano, ¿no? Esta extensión que es el celular hoy en día y se convertirá en más wearables, ¿no? En más objetos que llevamos, pero sin embargo sí que creo que tendrá que ser, es decir, la adaptación es fundamental. Entonces hay que pensar en diferentes pantallas, ¿no? Y vuelvo un poco para acabar al gran maestro, ¿no? Marshall McLuhan, que otro aforismo de los suyos, ¿no? Más allá de medios fuertes o fríos y medios calientes, ¿no? La aldea global, él dijo, el medio es el mensaje, ¿no? Y yo creo que es interesante y bonito acabar con eso, ¿no? El tipo de medio configura el mensaje. Depende del medio que tengas, tú no puedes meter todo lo que pones en una pantalla de televisión, en una web, en un dispositivo móvil. Tienes que hacer un rediseño y adaptarlo de manera más fácil o más intuitiva o más sencilla al móvil. Entonces, eso conlleva más trabajo, pero te da una adaptación a una multiplataforma de alguna manera, ¿no? Yo creo que vamos muy encaminados a eso, pero que realmente las posibilidades del mundo actual, o sea, son unos retos maravillosos, porque recordemos que la palabra crisis en griego significa oportunidad.
no significa que todo se acabe, sino que tenemos un momento para repensar cómo serán estos medios del futuro y esto lo dijo McLuhan en 1940, 50, 60, ¿no? Hace realmente casi un siglo empezó a imaginar todo esto, lo decía 100 años antes y le tildaban de loco, ¿no? Y ahora todos los que conocemos un poco la comunicación nos quitamos la gorra, ¿no? Delante del sombrero, ¿no? Hat off, delante del señor Marshall McLuhan. Así es, Arnau, realmente muy interesante todo lo que nos acabas de comentar, de contar. Y esto pues para todos los que están conectados, los que vayan a ver luego el video, igual puedan conocer la calidad de maestros que hemos buscado y hemos considerado alrededor de todo el mundo, pues para poder traerlos en este programa de maestría y que puedan estar cerca a cada uno de ustedes y poder hacer todas las preguntas o inquietudes que puedan tener y poder aprender de la mano, pues, dentro del programa de maestría. Te agradezco, Arnau, por el tiempo. Sé que estás ahora en España en la noche, ya a punto de dormir, 11 y algo, han de ser 11:43, han de ser por allá. Acá nosotros todavía estamos en la tarde, así que no te quito más tiempo para que puedas descansar y luego, más adelante, pues poder también invitarte en otros escenarios, quizás con otros colegas también para hacer algún foro, algún debate. Ya tenemos tus contactos, te vamos a seguir molestando aquí de la Universidad Técnica de Claro, Machala, ya un eres placer. parte de nosotros, de la universidad. Así Muy que bien, un saludo grande, Arnau. muy bien. Mucha suerte. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Arnau. Muy bien, perfecto. Como este es nuestro último webinar, realmente estamos muy emocionados. Hemos tenido una larga jornada en cuanto a cada uno de los temas que hemos realizado. Incluso no me quiero ir sin antes hacer como un pequeño recorrido de los temas que hemos logrado acceder. Vamos a ver si me carga aquí el sitio web. Esperemos que no me... Aquí está, perfecto. Ventana. Y tenemos aquí. Muy bien. Tenemos aquí nuestra página donde hemos puesto toda la agenda de los temas que hemos visto en diferentes días de la semana. Y si es que ustedes no han visto algún tema, pues recordarles que aquí hemos puesto en un botón de color amarillo para ver todos los webinars y puedan ustedes también ver en otro momento, quizás se perdieron algún tema, incluso hemos pedido los datos de todos los que han podido participar del webinar para el tema de la certificación. Ya ahora que terminamos, el día de mañana, estaremos revisando todos los formularios que han completado para poder entregarles su certificado de participación. Y aquí tienen todos los videos, nos falta subir el de el doctor Apablanza, el del doctor Byron y nuestro último invitado que es el doctor Arnau y tendrán todos los videos aquí colgados. También les haremos llegar como un pequeño dossier donde van a tener los puntos más claves de cada uno de las charlas que nos han brindado cada uno de los profesores que van a formar parte del programa de maestría y que ustedes puedan revisar la información más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, déjenme ver aquí un ratito, tenemos... Aquí está, perfecto. Muy bien, ahora como yo les había enviado por un mensaje que el día de hoy vamos a estar sorteando tres licencias para que ustedes puedan ser parte de estos cambios tecnológicos, ¿no? Y puedan aprovechar estas inteligencias artificiales. Hemos decidido sortear tres licencias de inteligencia artificial para lo que tiene que ver con Google Gemini, y vamos a hacer algunas preguntas. Los que respondan primero en las plataformas, puede ser YouTube o puede ser Facebook. Aquí tengo todas las plataformas listas para capturar los mensajes. Para los que vayan respondiendo, yo voy viendo ahí el nombre, los voy a apuntar aquí para entregarles su licencia su licencia Pro de Google AI Gemini. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuántas webinars, cuántas charlas tuvimos en el webinar? A ver, vamos a ver si están por aquí. A ver si han estado pilas con los webinars. ¿Cuántos webinars, cuántas charlas tuvimos en todo el ciclo de webinars? Vamos a ver si responden por aquí rápido.
Vamos a ver, vamos a ver. Recién les mostré la página, estaban ahí. A ver si estuvieron atentos. Vamos a poner aquí un cronómetro. Si ya no responden, luego vamos a cambiar de pregunta. Vamos a poner aquí. Chin, 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 chin. Vamos a ver si han estado atentos. Si se va la licencia o se queda en casa. Vamos, vamos, vamos. Revisen la información, vean las redes sociales. Vamos a ver si han estado pilas en cada una de las sesiones o de los webinars. Por ello he visto algunos nombres que han aparecido, han estado atentos y vamos a ver si se acuerdan cuántos webinars. Vamos a esperar hasta que cambie al minuto. Mientras, vamos con la segunda pregunta. A ver, vamos con la segunda pregunta. El programa de maestría, ¿cuántos módulos tiene? A ver, vamos a ver. Eso está fácil. ¿Cuántos módulos tiene el programa de maestría? Vamos a ver. Muy bien, por ahí ya está Sinarén, dice 10, Abigail 11, no. Vamos a ver, por aquí está. Muy bien, aquí tenemos el ganador. Sinaren, muy bien. Este es tu usuario, por favor, nos envías un mensaje por el correo o por el número de teléfono de la maestría para poder coordinar contigo y hacer el tema de la configuración de la inteligencia artificial que se te va a entregar, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos la primera guía entregada. Nos quedan dos. Vamos a ver quién más se lleva la segunda inteligencia artificial. El programa de maestría es online, híbrido o presencial. ¿Cómo es el programa de maestría? A ver, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. El programa de maestría es online, híbrido o presencial. Vamos a ver si se va la segunda. Vamos a ver si se va la segunda. Muy bien, por aquí está Javier Noblecilla. Javier Noblecilla dice online. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Javier Noblecilla. Perfecto. Acá que me responden por acá por WhatsApp. No, tiene que ser en las plataformas. Vamos a ver. Perfecto, Javier. Entonces tenemos ya la segunda inteligencia artificial. Entonces, Javier, nos contactas por el correo o nos contactas por el número de teléfono de la maestría y para poder hacer el tema de la configuración de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Perfecto, ahora sí, vamos con la última inteligencia artificial. Vamos a ponerle esto un poquito más difícil, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba el primer, la primera conferencista del webinar? A ver, ¿cómo se llama la primera conferencista del webinar? A ver si se acuerdan. Ya, por ahí. Vamos a ver si han estado atentos. A ver. Hubieron dos, pero vamos a ver, cualquiera de las dos, no hay problema. Hubieron dos grandes académicas. Vamos a ver si se acuerdan. Muy bien, pues ahí tenemos. Juan Andrés Carvajal, Fernanda Tusa dice, perfecto, muy bien Andrés, te has ganado la tercera inteligencia artificial. Entonces, Andrés, nos contactas, nos escribes por el correo o por WhatsApp y te hacemos para contactar y poder configurar en el tema de la configuración de la inteligencia artificial y poder habilitarte la licencia, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, creo que hemos llegado al fin de nuestro ciclo de webinars. Realmente han sido unas jornadas muy enriquecedoras en cuanto a cada uno de los temas que nos han brindado cada uno de los profesores que se han tomado el tiempo de
de compartir sus experiencias, compartir todas sus investigaciones que han realizado. Si todavía estás pensando en participar o no del programa de maestría, pues creo que tienes aquí todo el material para que lo puedas evaluar, revisar y cualquier inquietud que tengan, pues tienen nuestros contactos, nuestros números y pueden llamarnos, escribirnos para poder asesorarlos y acompañarlos en todo el proceso. Recordarles que la Universidad Técnica de Machala es una universidad pública que lo que busca realmente es generar conocimiento y que las personas puedan profesionalizarse cada día más, avanzar más con sus conocimientos y todos lo que tenga que ver con pagos, ustedes pueden realizar un convenio directamente con la universidad sin intereses, sin tarjeta y pueden acceder al programa de maestría. El registro es solo $40 y ustedes ya separan su cupo y pueden ser parte de este programa de maestría y ver todos los contenidos al 100% de cada uno de los temas que hemos visto de estos webinars. Me despido, mi nombre es Jorge Maza y nos vemos en una próxima. Chao, chao.